ayudándonos en medio de este tiempo. Señor Dios, gracias te damos por darnos nuevamente la oportunidad de exponernos a tu palabra. Señor, una gran responsabilidad y un gran gozo, Señor, estar aquí delante de tu iglesia para llevar tu palabra. Pero yo sé, Señor, que en mí no están las capacidades para presentar dignamente tu palabra, porque es tan santa, es tan pura, y tú eres tan digno, Señor. Por eso te ruego que seas tú dándome sabiduría, seas tú dándome la guía, la dirección, la elocuencia, Señor, para transmitir fielmente tu palabra. Pero también te pido por cada uno de mis hermanos aquí, para que a través de tu palabra, Señor, tú puedas hablarles a sus corazones, puedas moverlos, Señor, a hacer tu voluntad, puedas, Señor, cambiar su perspectiva de las cosas. Señor, que ellos puedan ver cuán hermoso y glorioso eres tú y tus promesas, Señor. Asimismo, te ruego por aquellos que no te conocen aún, para que tú, Señor, les hables el día de hoy y ellos puedan venir a vida eterna. Señor, te ruego para que a través de tu Espíritu Santo, Señor, seas tú trayendo convicción a todos nosotros que estamos aquí de nuestra necesidad de Cristo. Te pedimos estas cosas en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, entonces seguimos con nuestra serie de Marcos y el título del día de hoy se llama El Reino Inevitable, ¿verdad? Usted preguntará, bueno, ¿de dónde sacó eso Danilo? Bueno, hace ya 7 años fue lanzada una de las películas más esperadas del cine a nivel mundial. Se llama Avengers Endgame o Los Vengadores Endgame. Sí saben de lo que estoy hablando, ¿verdad? ¿Verdad? Si no se han visto en las películas de los Vengadores, arrepiéntense. No, solo bromeo. Fue una producción realmente que tardó muchos años para llegar a ser desarrollada. Prácticamente 10 años se tomaron para poder llegar a esta última película. Fueron muchas películas que se hicieron previo. Y para resumirte la historia, no tienes que vértela, te la voy a contar, es un spoiler. El villano de la historia se llama Thanos, ¿verdad? Y ¿sí conocen, chicos, quién es Thanos? Ah, bien. Oye, me respondieron un montón de adultos. Thanos sueña con un universo en el que exista justicia, paz y equilibrio y todo perfectamente definido de acuerdo a su manera, ¿verdad? Y para lograrlo, él se tiene que buscar unas gemas, gemas del poder. Ah, gemas del infinito, gracias. Muy bien. Eso, arrepiéntase. Thanos se cree el bueno de la película. Todo el tiempo tú ves a Thanos y tú crees, él es el bueno de la película según su propio concepto. Y a pesar de que él encuentra muchas oposiciones contra los héroes de esta historia, 2 veces él declara lo siguiente: yo soy inevitable. ¿Sí se acuerdan de esa parte? Él está confiado que él está en lo correcto. Y por eso considera que todos los que se oponen contra él tienen que ser doblegados, destruidos, porque según él es la respuesta inevitable a la gran necesidad del universo o al gran problema del universo. Sin embargo, a pesar de toda la lucha que da este personaje, después de decir por segunda vez, yo soy inevitable, este reino de Thanos se acaba con un chasqueo de dedos, ¿verdad? Te la tienes que ver para que puedas entender la historia. Pero te estoy contando esta historia porque la historia de Thanos es muy similar a la de muchos reyes, gobernantes e imperios que han existido y aún existen en el día de hoy, que creen que durarán para siempre, como lo fue el antiguo imperio babilónico, como que creen que son inevitables, como eran los nazis en la Segunda Guerra Mundial o como era Napoleón, ¿verdad? El gran conquistador de Francia. Y como esos imperios que creen que jamás serán destruidos. ¿Saben que hubo un imperio que dijo que nunca sería destruido? Roma. En cierta manera, esta historia se parece mucho a estas historias reales. Pero la historia ha demostrado una y otra vez que los reinos y los imperios de este mundo son limitados, son imperfectos y pueden ser destruidos en cuestión de minutos. En minutos.
el imperio más grande que tú te puedas imaginar puede ser demolido. Sin embargo, hay un reino que no es de este mundo. Hay un reino que ha venido a este mundo y que ha demostrado ser inevitable, indestructible y eterno. Un reino en el cual tú y yo podemos tener seguridad, estabilidad. Un reino que resplandece y que crece y se expande por todo el universo sin tener ninguna oposición que le resista. Ni siquiera las puertas del Hades podrán prevalecer contra este reino. Un reino en el cual tú y yo hoy deberíamos ser parte de él. Y mi intención es que hoy tú cobres ánimo al entender la naturaleza del reino de Dios que nos ha traído y nos ha anunciado nuestro Señor Jesucristo. Así que si no tienes ningún impedimento, te invito a que te coloques de pie y que juntos leamos la palabra del Señor para el día de hoy en Marcos 4, versículo 21 al 34. Marcos 4, al 21 al 34. ¿Me dicen amén si la tienen? Muy bien, dice la palabra del Señor así. Entonces Jesús les preguntó, ¿acaso alguien encendería una lámpara y luego la pondría debajo de una canasta o de una cama? Claro que no. Una lámpara se coloca en un lugar alto donde su luz alumbre, pues todo lo que está escondido tarde o temprano se descubrirá y todo secreto saldrá a la luz. El que tenga oídos para oír, que escuche y entienda. Luego agregó, presten mucha atención a lo que oyen. Cuanto más atentamente escuchen, tanto más entendimiento les será dado y se les dará aún más. A los que escuchan mis enseñanzas se les dará más entendimiento, pero a los que no escuchan se les quitará aún lo poco que entiendan. Verso 26, Jesús también dijo, el reino de Dios es como un agricultor que esparce semilla en la tierra día y noche, sea que él esté dormido o despierto. La semilla brota y crece, pero él no entiende cómo sucede. La tierra produce las cosechas por sí sola. Primero aparece una hoja, luego se forma la espiga y finalmente el grano madura. Tan pronto como el grano está listo, el agricultor lo corta con la hoz porque ha llegado el tiempo de la cosecha. Verso 30. Jesús dijo, ¿cómo puedo describir el reino de Dios? ¿Qué relato emplearé para ilustrarlo? Es como una semilla de mostaza sembrada en la tierra. Es la más pequeña de todas las semillas, pero se convierte en la planta más grande del huerto. Sus ramas llegan a ser tan grandes que los pájaros hacen nido bajo sus sombras. Jesús empleó muchas historias e ilustraciones similares para enseñar a la gente tanto como pudieran entender. De hecho, durante su ministerio público nunca enseñó sin usar parábolas, pero después, cuando estaba sola con sus discípulos, les explicaba todo a ellos. Es la palabra del Señor. Podemos sentarnos. Entonces es una larga sección, pero continúa con lo que estuvimos aprendiendo la semana pasada. Pero antes de comenzar, quiero dejar claro cuál es el mensaje que el Señor nos trae el día de hoy. El mensaje que tengo para ustedes el día de hoy es que el reino de Dios no se puede ocultar, no se puede detener, ni se puede confinar. Voy a decirlo de nuevo. El reino de Dios no se puede ocultar, detener, ni confinar. Eso es lo que el día de hoy, a través de este pasaje, quisiera que nosotros viéramos. Y vamos a verlo en 3 puntos. No se puede ocultar, no se puede detener y no se puede confinar. Hablemos de esta primera parte. No se puede ocultar, del versículo 21 al 25. Recordemos lo que Jesús ha estado hablando. Si tú prestaste atención y no te dormiste la semana pasada, estábamos hablando de que Jesús enseñó en parábolas, ¿verdad? ¿Y cuál parábola utilizó la semana pasada que veíamos? La del sembrador, o mejor dicho, la de los 4 terrenos, ¿verdad? Recordemos que Jesús hablaba en parábolas y que las parábolas no eran historias bonitas y creativas que Jesús usaba como para explicar a los más niños, sino que las parábolas tenían un propósito y era revelar una verdad del reino de Dios a los que creían en él, a los que lo habían aceptado,
pero también ocultaba al mismo tiempo esa verdad del reino de Dios a otras personas, a los que lo rechazaban. Y en este fragmento vimos tres parábolas que muestran la naturaleza del reino. En esta primera parábola, Jesús le hace la pregunta a los que escuchan, ¿acaso alguien encendería una lámpara y luego la pondría debajo de una canasta o de una cama? ¿Quién de ustedes haría algo así? Nadie, ¿verdad? Ahora, si no lo piensas hacer el día de hoy, mucho menos lo haría gente de aquel tiempo. En ese tiempo no había electricidad, no había celular, no había linternita de batería, no había nada. Después de 5 o 6 de la tarde, todo se oscurecía. Y si tú ibas a estar en casa, todo se ponía súper oscuro. Necesitabas una lámpara, necesitabas una luz, ¿verdad? Así que lo más absurdo que tú harías era encender una luz y meterla debajo de la cama. Por eso Jesús dice, claro que no haríamos eso. Una lámpara se coloca en un lugar alto para que su luz alumbre. Y la luz disipaba así las tinieblas, había claridad y evitaba que tropecemos, evita que la gente tropezara en aquel momento. Y así que por esa razón, las luces, por ejemplo, en nuestro local están puestas en el lugar más alto, para que podamos iluminar todo lo posible. Pero ¿qué es esa luz de la que Jesús está hablando? Algunos piensan que Jesús está hablando de sí mismo, que Él es la lámpara que trae luz, pero por el contexto del pasaje, yo estoy de acuerdo con teólogos que dicen que esto de lo que está hablando Jesús se trata del reino de Dios que Jesús está anunciando. Es decir, el secreto del reino de Dios no se puede ocultar. ¿Me estoy haciendo entender? El secreto del reino de Dios o el reino de Dios es como una lámpara. Y lo peor que tú y yo podemos hacer es ocultarlo o esconderlo. Tiene que estar en alto para que pueda alumbrar a todas las personas. Jesús utiliza un proverbio en aquel tiempo y dice, pues todo lo que está escondido, tarde o temprano se descubrirá. Y todo secreto saldrá a la luz. No sé si les ha pasado, pero es verdad que a todo lo escondido en algún momento sale a la luz, ¿verdad? Esa conversación, ese cuchicheo, esa murmuración que se estaba dando ahí en la oscuridad, termina saliendo a la luz. Ahora Jesús dice, ¿cuánto más el reino de los cielos, que no tiene o no fue diseñado para estar oculto? Él tiene que salir, Él tiene que alumbrar, Él tiene que manifestarse. Y en este contexto, el reino de Dios estaba, o sea, lo que estaba ocurriendo en ese momento, el reino de Dios estaba oculto para muchos. Habían pocas personas que estaban conociendo de Jesús en ese momento, pero el destino del reino de los cielos era darse a conocer de forma clara y evidente. Se iba a revelar con mayor claridad cuando Jesús muriera y resucitara entre los muertos. Se iba a revelar con mayor claridad a través de la predicación de los apóstoles. Y se iba a seguir dando a conocer a través de la predicación de la iglesia. Así que el reino de Dios no se puede ocultar. El reino de Dios resplandece en medio de las tinieblas y tiene que ser manifestado. ¿Me estoy haciendo entender, hermanos? Entonces, sé que esta sección de Marcos puede ser complicada, porque estamos hablando de parábolas. Y ni qué decir de Lucas. En Lucas están muchísimas más parábolas del Señor. Pero Jesús nos dice que las parábolas tienen un fin. Versículo 23, Él dice, el que tenga oídos para oír, que oiga. Y luego dice, presten mucha atención a lo que oyen. Cuanto más atento escuchen, más entendimiento se les dará. Y aún más se les dará, dice acá. A los que escuchan mis enseñanzas se les dará más entendimiento, pero a los que no lo escuchan se les quitará aún lo poco que entiendan. Entonces Jesús nos dice que en sus parábolas hay sabiduría, hay bastante entendimiento para nosotros porque nos revelan el reino de los cielos. Pero aún si tú te niegas a entender estas parábolas, Jesús dice, lo que entiendes te será quitado, te será ocultado también. Entonces, a pesar de que estamos viendo parábolas y vamos a seguir viendo parábolas,
el deseo de Jesús, de todos los que creen en Él, es que presten mucha atención a estas parábolas. Pero hablemos de esta primera que ya mencionamos. Creo que el mensaje de la parábola es claro. Iglesia, no ocultes el secreto del reino de Dios. Anúncialo a través de la predicación del Evangelio. Dile a las personas cómo ellas pueden pasar de estar muertos en sus delitos y pecados, para ser parte del reino de Dios al confiar en Cristo Jesús. Este reino de los cielos es inevitable porque es la respuesta de Dios al dolor, al sufrimiento, a la maldad, a la muerte que hay a nuestro alrededor. Nosotros no estamos vendiendo un producto. Nosotros no estamos vendiendo una casa o algo que es meramente temporal. Estamos hablando de una esperanza bendita que nos ayuda a enfrentar el día a día. Es el reino de Dios que le da sentido a todo lo que nosotros vivimos, experimentamos en este mundo. ¿Por qué lo vamos a esconder? ¿Por qué lo vamos a ocultar? Deberíamos ponerlo en alto, que todo el mundo sepa del reino de Dios. Tiene que ser manifestado y eso se logra cuando tú y yo, iglesia, predicamos la palabra de Cristo. Anunciamos el evangelio de nuestro Señor. Pero también, hermanos, la palabra del Señor hoy nos recuerda que tenemos que escuchar atentamente, seriamente estas parábolas. No sé en su providencia por qué Dios está permitiendo que hoy tú y yo estemos en estos pasajes. Pero Jesús nos dice que nos da mayor sabiduría y entendimiento para entender su reino. Y yo sé que a veces se pueden ser complejas, pero quiero que te pongas en el lugar de Jesús. Jesús conoce todos los misterios del reino de los cielos. En Él están todos los secretos del conocimiento y la sabiduría, dice Colosenses. Él es Dios, el Hijo de Dios eterno, que ha estado en la eternidad con el Padre y con el Espíritu Santo. Y Él viene y nos habla a nosotros en un lenguaje que tú y yo podemos medio entender para hablarnos de cosas indescriptibles, infinitas y maravillosas que no logramos entender sino a través de estas parábolas. Es como cuando tú viajas a otro país y en ese país todos hablan otro idioma, tienen otras costumbres, tienen otros lugares y vienes acá a Barranquilla y comienzas a tratar de explicar, bueno, allá no es así como acá, allá tienen no sé qué, o sea, allá no hay personas que te atienden, allá son como unos robots, todo esto. Bueno, eso sucede en China, en algunas partes, todo es ya robotizado. Entonces imagínate a alguien tratando de explicarle a nosotros acá, en palabras que podamos entender todo lo indescriptible que vio allá. Entonces Jesús nos dice que así debemos prestar atención, porque Él está utilizando palabras en nuestro lenguaje común para hablarnos de las cosas trascendentes, infinitas y eternas. Pero bueno, ya dijimos, el reino de Dios no se puede ocultar, ¿verdad? Ahora vamos a hablar de el reino de Dios no se puede detener, que está en el versículo 26 al 29. Jesús ahora habla del reino de los cielos, pero con otra parábola. Y dice, el reino de Dios es como un agricultor que esparce la semilla en la tierra. Pasan los días y las noches. Sea que él esté dormido o despierto, ¿qué pasa con la semilla? ¿La semilla qué? Brota y crece, pero él, ¿qué pasa con el agricultor? No entiende cómo sucede. O sea, tú y yo no tenemos que entender. Sencillamente, así como funciona el reino de Dios. Aparte de esparcir la semilla, el agricultor no hace nada. El agricultor está inactivo en el proceso de crecimiento, aunque ni siquiera sabe cómo sucede. Y la semilla está creciendo sin interrupción. Dice ahí el texto, la tierra produce las cosechas por sí sola. En griego, ahí la palabra está creciendo automáticamente y comienza a verse visiblemente poco a poco. Primero aparece una hoja, luego se forma la espiga y finalmente el grano madura y tan pronto como el grano está listo, dice allí el Señor, el agricultor lo corta con la hoz porque ha llegado el tiempo de la cosecha.
Entonces Jesús nos está hablando nuevamente en parábolas, pero nos está hablando del misterio del reino de Dios. La tarea del agricultor es esparcir la semilla y luego disfrutar de la cosecha. Pero, ¿quién da el crecimiento de la semilla? Dios, ¿verdad? Porque Él no hace más nada. Se va, se acuesta, duerme, está en el día haciendo sus quehaceres, en la noche está durmiendo y el reino de Dios está creciendo. Por eso decía que nada puede frenar que crezca el reino de Dios. Es inevitable, ¿verdad? El reino de Dios es inevitable porque va a crecer inevitablemente. Con esta parábola, Jesús le está diciendo a los discípulos el ánimo que ellos necesitan para ahora ellos salir a predicar el Evangelio, irse de misionero a Asia, a India y a todas esas partes que ellos fueron. Porque aunque ellos no tengan ni idea de cómo ese crecimiento se dará, aunque pase el tiempo y parece que no pasa nada, el reino de Dios va a crecer. El reino de Dios va a madurar. Y con ese ánimo que Jesús también nos da a entender aquí el día de hoy, tú y yo deberíamos ir y predicar el Evangelio. Porque aunque no sepamos cómo, ni entendamos por qué sucede, su reino crecerá inevitablemente. ¿Me están entendiendo, hermanos? Esta es una de las razones por la cual yo amo el ministerio de predicar la palabra. Porque vienen muchas personas y yo las puedo ver, vienen con rostros atribulados, con amargura, con rostro orgulloso, escéptico, como que será que este man me está vendiendo. No, seguramente me va a quitar la plata, como mucha gente hace por allí. Pero cuando la palabra del Señor es sembrada en ellos, en tanto de que vienen y van, de repente dicen, quiero ser miembro. Esto es lo más maravilloso que he visto. Nunca había visto una iglesia como esta, nunca había escuchado la palabra del Señor como esta. Yo no había entendido, no entendía que Jesús me amaba, que me quería salvar. Y todo eso es porque el reino de Dios crecerá inevitablemente. Su palabra, como lo veíamos la semana pasada, tiene ese poder. No está en mí. Es el Espíritu Santo a través de su palabra. Yo realmente no hago nada. Yo solamente soy un micrófono, ¿verdad? Que está acá compartiendo la palabra del Señor. Pero es Dios el que hace crecer su reino, porque Él así lo ha diseñado. De hecho, no soy yo el único que piensa así. ¿Han escuchado sobre Martín Lutero alguna vez? ¿Sí? Si no, investiguen sobre él esta semana. Martín Lutero fue uno de los pioneros, por así decirlo, del movimiento de lo que se llama la Reforma Protestante. Y él dijo lo siguiente, cuando en ese tiempo todo lo que había era la Iglesia Católica, y la Iglesia Católica Romana impedía que las personas conocieran de la palabra porque todo lo presentaba en latín. Solamente pocas personas que tenían mucho dinero sabían latín. Tú ibas a esta iglesia y tú no entendías nada. Y es donde muchas personas dicen que fue la época más oscura de la historia de la humanidad, porque la gente no tenía acceso a la palabra del Señor y era ocultada, como lo decíamos al principio. El reino de Dios era ocultado. Y Martín Lutero, un día le preguntaron a él cómo surgió todo este movimiento de la reforma. Y miren lo que él dice. Presten atención, voy a citarlo como lo dice. Yo simplemente enseñé, prediqué y escribí la palabra de Dios. De lo contrario, no hice nada. Y mientras dormía o bebía en Wittenberg con mis amigos Philip y Armstrong, sus amigos, la palabra, dice aquí, debilitó tanto al papado se refiere a los papas de aquel tiempo, como ningún príncipe o emperador le infligió jamás tales pérdidas. Yo no hice nada, la palabra lo hizo todo. Así decía Lutero. ¿Y por qué? Porque nada puede impedir que el reino de Dios crezca. ¿Me estoy haciendo entender, hermanos? No exagero cuando les animo, que tienen que ser animados por esto a predicar el Evangelio.
Porque ustedes, como les decía al inicio, no están vendiendo un producto que va a servir de pronto. Ustedes están presentando el maravilloso reino de Dios que está garantizado, que va a crecer y que va a madurar, y cuando venga Cristo será consumado. Cuando Cristo venga en gloria. Qué distinto sería si nuestro evangelismo, si nuestro discipulado, si nuestro compromiso con la iglesia, nosotros lo hiciéramos a la luz de esta verdad, sabiendo de que este es el mejor lugar donde voy a invertir mi tiempo, mis dones, mis palabras, mi corazón, porque este reino va a crecer y es la voluntad de Dios y trae salvación. Es un reino que nada lo podrá detener. Qué distinto sería si tú creyeras de verdad que lo único que tienes que hacer es ser fiel a la palabra y dejar los resultados en las manos de Dios. Porque si cae la palabra del Señor en tierra fértil, como lo veíamos, ¿qué va a pasar? Va a producir, va a producir fruto, al 30, al 60 y al 100, y así el reino de Dios sigue creciendo, aunque no entendamos cómo, aunque no entendamos por qué. No necesitamos entenderlo, lo único que necesitamos es tener una actitud positiva. Y suena raro, ¿verdad? Ay, me está hablando de actitud positiva, eso es palabra de fe. No, es que el reino de Dios es lo más positivo que dice la Escritura. Va a crecer, va a, no va a ser detenido, va a expandirse. Y tú y yo debemos creer estas verdades. El reino de Dios no se puede ocultar, no se puede detener. Y ahora, mi último punto, no se puede confinar. ¿Saben lo que es confinar? Como cuando tratas de que algo no crezca, como cuando tratas de que algo no se expanda, ¿verdad? Jesús, en el versículo 30 al 34, también dijo lo siguiente: ¿cómo puedo describir el reino de Dios? ¿Qué relato emplearé para ilustrarlo? Si ves cómo Jesús está tratando como de describirnos lo indescriptible, Jesús explica que el reino de Dios, dice aquí, es como una semilla de mostaza sembrada en la tierra. Es la más pequeña de todas las semillas, pero se convierte en la planta más grande del huerto y sus ramas llegan a ser tan grandes que los pájaros hacen nidos bajo su sombra. ¿Ustedes han visto una semilla de mostaza alguna vez? Son así chiquiticas, bien diminutas. Ahora, con esto no quiero que malinterpretes a Jesús, porque la gente dice, la Biblia miente porque la semilla más pequeña del mundo no es la de mostaza, sino una que no sé si es la de cilantro, que es la más chiquita. Jesús no está hablando de botánica en este momento, Jesús está hablando proverbialmente. Él quiere mostrar su punto a partir de un dicho, a partir de lo que él quiere mostrarnos. Que el reino de los cielos se ve así pequeñito en ese momento. Al principio se veía como una semilla diminuta. En ese momento habían solamente 12 discípulos con él, algunos seguidores estaban con él, pero Jesús le dice, este reino tan chiquito que ustedes ven va a crecer y va a ser como un árbol gigante y tan grande que incluso las aves del cielo van a venir y van a hacer su morada en él. Jesús dice que el reino de los cielos es entonces como un árbol de mostaza, ¿verdad? Y sus ramas llegan a ser tan grandes. Miren el texto, que los pájaros hacen nidos bajo su sombra. ¿Qué está diciendo aquí el Señor? ¿Qué quiere decir esta parábola? En esta última expresión, Jesús está diciéndonos que el reino inevitablemente va a expandirse tan grande, tan maravilloso, como los grandes imperios y las grandes naciones vendrán a él. ¿Por qué saco esto? ¿O de dónde lo saco? Eso está en la última palabra que decía ahí la parábola. Por eso le dije, presten atención. Dice, y sus ramas llegan a ser tan grandes que los pájaros hacen nidos bajo su sombra. Jesús está utilizando un lenguaje del Antiguo Testamento que utilizaban los profetas para hablar de los grandes imperios y de las naciones que vendrían a ellos.
Entonces, necesito que saquen sus Biblias si la tienen cerrada en este momento. Y vamos rápidamente a Ezequiel, capítulo 17, 22 al 23. Ezequiel 17, 22 al 23. ¿Lo tienen? Ezequiel 17, 22 al 23. El Señor aquí está hablando de lo que Él va a construir, lo que Él va a hacer, ¿verdad? Y dice, esto dice el Señor soberano. Tomaré una rama de la copa de un cedro alto y la plantaré sobre la cumbre de la montaña más alta de Israel y se convertirá en un cedro majestuoso. Un cedro es un árbol gigantesco. Y extenderá sus ramas y producirán semillas y toda clase de aves anidarán en él y encontrarán refugio a la sombra de sus ramas. Es muy parecido a lo que Jesús dice allí, ¿verdad? Pero vamos a seguir viendo. Ahí en ese mismo libro de Ezequiel, capítulo 31, vamos al versículo 5 y 6. Capítulo 31, versículos 5 y 6. Lo tenemos. Dice, este gran árbol se elevaba muy por encima de los demás árboles que lo rodeaban. Creció y desarrolló ramas gruesas y largas por el agua abundante que recibían sus raíces. Y las aves anidaban en sus ramas y bajo su sombra parían los animales salvajes. Y todas las grandes naciones del mundo vivían bajo su sombra. ¿Estás viendo? Dios está hablando de un gran árbol, de un árbol gigantesco que se va a expandir y de que todas las naciones vendrán como aves y vivirán bajo su sombra, vivirán allí resguardándose ante este maravilloso árbol. Pero tal vez la visión más clara de esto lo puedes ver en Daniel capítulo 4, versículo 12. ¿Se acuerdan del sueño de Nabucodonosor? Nabucodonosor tuvo un sueño de un árbol gigantesco, ¿verdad? Daniel 4, versículo 12. Y Daniel relata que el sueño de Nabucodonosor era así, dice, y que él veía un árbol gigantesco y sus hojas eran verdes y nuevas y tenía abundancia de fruta para que todos comieran. Los animales salvajes vivían bajo su sombra y las aves anidaban en sus ramas y todo el mundo se alimentaba de ese árbol. ¿Están entendiendo, hermanos? Las aves representan naciones que vienen al árbol y se anidan allí, encuentran sombra allí. Y si no me creen, véanlo como Daniel le interpreta al rey Nabucodonosor en el versículo 20 y 22 de ese mismo capítulo. Daniel 4, 20, 22 dice, el árbol que usted vio en su sueño crecía alto y se hacía fuerte y se elevaba hacia los cielos para que todo el mundo lo viera. Sus hojas eran verdes y nuevas y tenían abundancia de fruta para que todos comieran. Los animales salvajes vivían bajo sus sombras y las aves anidaban en sus ramas. Oye, he dicho 3 veces mal esa palabra. Y las aves anidaban en sus ramas. Este árbol es usted, su majestad. Es decir, el árbol que Nabucodonosor veía era su imperio. Es usted, su majestad. Pues usted ha crecido y se ha hecho fuerte y poderoso. Su esplendor llega hasta el cielo. ¿Y qué representaban las aves? ¿Y qué representaban los animales? Dice aquí, y su gobierno hasta los confines de la tierra. Así que, ¿cuál es el punto de Jesús cuando dice que es una semilla de mostaza y que va a crecer como un árbol y que las aves de la tierra van a venir y van a anidar en sus ramas? Está hablando de que el reino de Dios, aunque se veía pequeño y se ve pequeño en un inicio, va a crecer tan grande y va a ser tan majestuoso que en ese reino maravilloso van a venir naciones de todo el mundo y encontrarán salvación, encontrarán el perdón de Dios y serán parte del reino de Dios. Y esas aves que se anidan en las ramas de ese maravilloso árbol, eres tú, soy yo, que hemos creído en Cristo, que somos parte de otras naciones, no somos israelitas, colombianos, venezolanos, aquí también hay personas de todas partes del mundo, están siendo incluidos en ese maravilloso reino.
Y sabemos que esto será así. Primero porque Jesús lo dice y Él no miente. Pero también porque Él permitió que uno de sus apóstoles, Juan, viera el futuro. En el libro de Apocalipsis, Dios le muestra a Juan cómo será el final de la historia. Y dice Apocalipsis 7 del 9 al 10. Vamos allá, hermanos, por favor. Apocalipsis 7 del 9 al 10. Y aquí está una representación clara de lo que Jesús está hablando allí en una parábola. Dice aquí, Apocalipsis 7 del 9 al 10, dice, después de esto lo dice Juan, vi una enorme multitud de todo pueblo, toda nación, tribu y lengua, que era tan numerosa que nadie podía contarla. Estaban de pie delante del trono y delante del Cordero. Vestían túnicas blancas y tenían en sus manos ramas de palmeras y gritaban con gran estruendo, la salvación viene de nuestro Dios que está sentado en el trono y del Cordero, es decir, de Cristo Jesús. Ese es el final de la historia. El final de la historia que la Biblia nos presenta es que gente de todas partes del mundo vendrán y serán parte de este reino maravilloso que adoraremos a Dios y al Cordero. El reino de Dios no puede ser confinado. Su alcance es universal. ¿Lo estamos viendo, iglesia? Porque tú no puedes olvidar tu misión. Tu misión es ir y hacer discípulos de todas las naciones, predicándoles el Evangelio, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y tienes que hacerlo con la seguridad de que al final todo tendrá éxito. Porque el reino de Dios crecerá y gente de todas partes del mundo serán incluidos, porque su reino no puede ser confinado. Su reino es universal. No sé si te das cuenta el día de hoy. Hoy estábamos orando por personas de Colombia, en el Amazonas, que no han sido alcanzadas. ¿Pero por qué lo hacemos? Porque sabemos que el reino de Dios probablemente incluye también a esos indígenas. Tú los ves allí desnudos, haciendo sus cosas, y tú dices, no, para ellos no hay salvación. Pero tú estabas en una situación espiritual muy similar, adorando ídolos, viviendo como un pagano en medio de este mundo. Pero tú fuiste incluido a su reino. ¿Por qué no creer que ellos también van a ser incluidos? Por eso predicamos el Evangelio y tenemos la certeza de que se va a cumplir el plan de Dios. Pero tal vez hoy tú estás aquí y tú sabes que no eres cristiano. Tú sabes que no eres parte del reino de Dios. Pues todo esto que he traído el día de hoy, que el Señor nos ha traído a través de su palabra, es también un anuncio de rendición. Deberías rendirte. Porque el reino de Dios es inevitable. ¿Cuál debería ser tu respuesta? Rendirte hoy a Cristo. Rendir tu corazón a Él. Porque es el mejor lugar donde tú puedes estar. Es el lugar donde vas a encontrar mayor seguridad. Toda resistencia contra este reino glorioso será destruido. Y el rey de este reino, que es Jesús, te está llamando hoy a través de su palabra. Pero si tú te resistes, hoy ser conquistado por su amor, más adelante, cuando Él venga en gloria, vas a ser conquistado, pero a través de su juicio. Porque Él ha prometido que todos los que se resisten a su señorío, a su reino, serán destruidos cuando Él venga en gloria. Así que hoy Jesús te está diciendo a través de su palabra, ríndete hoy, porque mi reino es inevitable. Si hay alguien que puede decir, yo soy inevitable, es el Señor. Y Él quiere que hoy tú sepas que si crees en Él y te arrepientes de tus pecados, vas a estar con Él, haciendo parte de todo ese pueblo maravilloso, cantando, la salvación viene de nuestro Dios que está sentado en el trono y del Cordero.
Él nos está dando a entender el final desde el principio. Así va a terminar la historia. Él lo ha prometido. Y así será. Así que, hermanos, para ir concluyendo, con estas tres parábolas, Jesús enseñó a la gente, tanto como podían entender, dice Marcos 4, del 30 al 34. De hecho, dice Marcos, que así enseñaba en público, en parábolas. Pero después, cuando estaba a solas, le explicaba a sus discípulos lo que ellas significaban. Si tú eres su discípulo el día de hoy, tú entendiste las parábolas del día de hoy. Espero que haya sido así. Pero si hoy no las entendiste, hoy es el día para que clames al Señor por salvación. Para que clames al Señor y le digas, Señor, yo quiero ser parte de tu reino. Yo quiero que me incluyas en este reino maravilloso. El reino de Thanos fue destruido por el chasqueo de sus dedos, de unos dedos. Al igual que el de Napoleón, el de Hitler y Roma y todos los demás imperios, fueron destruidos porque sus dirigentes eran poderosos. Pero el reino de nuestro Dios jamás será destruido porque Él no es poderoso. Él es todopoderoso. Y Él va a hacer todo lo que Él desea. Y su voluntad es que su reino se va a establecer por medio de su Hijo. Así que hoy es el día, iglesia, para que tú recuerdas que el reino de Dios no se puede ocultar, no se puede detener, ni se puede confinar. Amén. Vamos a orar. Señor Dios, gracias te damos porque tu reino, Señor, permanece para siempre, porque tú eres eterno. Tú eres poderoso. Nos has anunciado desde el principio la victoria de tu reino, Señor. Y nosotros queremos celebrar eso. Nosotros hoy somos animados al recordar que no estamos perdiendo nuestro tiempo en este lugar. Estamos siendo parte de lo que tú estás expandiendo a través de tu bendita palabra, Señor. Hoy es maravilloso recordar que tu reino se establece y se establecerá al final de los tiempos y que juntos, todos aquí que hemos creído, cantaremos de tus alabanzas como lo estábamos haciendo y como lo haremos después de tu enseñanza. Pero también te ruego por aquellos, Señor, que hoy todavía no son parte de tu reino, para que a través de tu Espíritu Santo tú les hagas entender que hoy tú les llamas en Cristo Jesús. Amén y amén.